This meeting is being recorded. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. El día de hoy ya vimos lo que viene siendo una demanda inicial, los medios preparatorios a juicio, lo que viene siendo la prueba confesional, testimonial, cómo se lleva a cabo, cómo se ofrece. Y el día de hoy vamos a ver lo que viene siendo la contestación de la demanda. ¿Alguna vez ustedes han hecho alguna contestación de alguna demanda de algún otro índole, ya sea en materia civil, familiar? No, licenciada. Ok. O sea, sí la he visto, ¿no? Porque nos han puesto varios ejemplos, pero como tal, hacerla, no. Pero en sí redactarla, ¿no? ¿Cómo se No, hace? no ¿Cómo se la. lleva a cabo la contestación, los puntos? No, No, ¿verdad? eso sí no lo he hecho yo. Redactarla no, licenciada. Entonces, ok. Vamos a iniciar con la contestación de la demanda. Siempre que nosotros tengamos que redactar una contestación de la demanda, tenemos nosotros que primeramente que centrarnos en qué tipo de juicio es para poder nosotros llevar a cabo lo que viene siendo la contestación. Si bien es cierto, veíamos nosotros anteriormente que existen los juicios sumarios y los juicios ordinarios. En los juicios sumarios, que son los que van de la mano con el juicio ejecutivo mercantil, que es el que venimos viendo nosotros en la materia, entonces va de la mano con lo que viene siendo un juicio sumario. ¿Qué quiere decir? Que en los juicios sumarios, cuando nosotros hagamos nuestro escrito de contestación, tenemos que ofrecer desde ese momento y exhibir las pruebas idóneas para la litis de nuestro asunto. Entonces, nosotros la ofrecemos, si es un sumario, desde la contestación. Vamos a ofrecer nuestras pruebas. ¿Por qué? Porque en un juicio sumario no hay no hay un apartado o bien no hay una etapa procesal de ofrecimiento de pruebas. Desde que nosotros contestamos la demanda, al momento de que el juez nos va a admitir la contestación en tiempo y forma, siempre y cuando estemos dentro del término procesal que no se nos haya concedido, el juez se va a pronunciar con respecto a la admisión de las pruebas que nosotros estamos ofreciendo en nuestro escrito de contestación de demanda. Entonces, la materia que sea que tiene sus lineamientos para poder nosotros dar una contestación adecuada, no obstante, de cada materia procesal que tiene sus reglas específicas. Entonces abordaremos el tema de manera general, es decir, les voy a explicar de manera general para que ustedes con estos conocimientos puedan abordar una contestación de un juicio mercantil o bien también de un juicio familiar o civil. Primeramente, nosotros tenemos que tener de frente la demanda y para poder nosotros poder saber cuándo es lo que vamos a nosotros, qué postura nosotros vamos a tener al momento de contestar. ¿Qué significa esto? Una contestación de la demanda, es decir, donde exista la figura del allanamiento. ¿Qué es un allanamiento? ¿Han escuchado ustedes qué es un allanamiento? Sí, licenciada, cuando aceptamos lo que la parte que demanda está pidiendo. Así es. Podemos hacer una contestación de una demanda en donde nuestro cliente está aceptando la postura de la parte actora, es decir, lo que manifieste la parte actora en su demanda inicial, nosotros vamos a contestar nuestros puntos de hechos allanándonos lisa y llanamente a lo que ella está manifestando, es decir, aquí no existiría
una postura de conflicto, simplemente es parte del procedimiento contestar en tiempo y forma, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos que frente a la demanda, cuando te puedes adaptar de diferentes posturas, como puede ser un ejemplo de una rebeldía, en la que el demandado no acuda a deducir sus derechos frente al procedimiento que se le está notificando, ante lo cual, dependiendo de la materia, sería el efecto procesal de dicha rebeldía. Es decir, un juicio en el que nosotros se nos está notificando o emplazando una demanda inicial de un juicio ejecutivo mercantil y nosotros no se nos da los 8 días para producir contestación y nosotros no contestamos dentro de esos 8 días, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como parte actora? Solicitar la rebeldía de dicho juicio, es decir, que se le declaren, por cierto, los hechos que dejó de contestar la parte demandada, ¿sale? Ahora bien, en nuestro caso, como lo que respecta a nuestra clase, vamos a analizar la postura relativa con respecto a la contestación y la oposición. En dado caso de que sí exista una oposición por la parte demandada frente a las pretensiones del actor, en la cual vamos a atender la forma en que se encuentre redactada la demanda. Lo primero que nosotros debemos analizar al momento de que un cliente nos va a llegar con una demanda que tenemos nosotros que redactar, una contestación, primeramente, ¿qué vamos a hacer? Conocer cuándo se le notificó esa demanda. ¿Cómo que le debemos de pedir nosotros al cliente? Vamos a ser muy cuidadosos nosotros en siempre pedirle al cliente la cédula de notificación o constancia del emplazamiento. Esto es con el fin de poder nosotros tomar el cálculo y determinar el plazo que tenemos nosotros mismos para contestar la demanda y saber si estamos dentro del término que se le concedió en dicho caso para poder contestar la demanda. Que en el caso del juicio ejecutivo mercantil hablamos de que son 8 días los que se le va a dar a la parte demandada para que produzca contestación. Son 8 días hábiles en los cuales no cuentan fines de semana, no cuentan días festivos que se atraviesen y empiezan a contar a partir, surten efectos a partir del día siguiente en que fue notificado. Supongamos, Gabriela, que el día de hoy a usted le están notificando una demanda inicial. ¿Cuándo se le vencería el término a usted de los 8 días? El día 7 de marzo. No, porque serían hábiles, ¿no? Son hábiles, entonces sería, o sea, si me notificaron hoy, tengo 8 días, mañana sería 1, toda la semana siguiente son 5, son 7, el lunes, que sería el lunes 6, y luego martes 7. Ok. El primer día de término es el día 24, segundo el lunes 27, el tercer día el 28 de febrero, el cuarto día el miércoles 1, quinto día el jueves 2 de marzo, sexto día el lunes 6 de marzo, séptimo día el martes 7 de marzo y el octavo día es el 8 de marzo, es decir, que nosotros el último día que pudiéramos hacer presentar nuestra contestación es el día 8 de marzo y tenemos hasta las 12 horas del día, es decir, a las 12 de la noche, para poder presentar nuestro escrito de contestación. Obviamente, pues los juzgados no están abiertos a las 8, a las 12 de la noche, pero existen los buzones en los cuales nosotros podemos presentar hasta esa hora, ¿sale? Entonces, nosotros primeramente, ¿qué vamos a hacer? Me llega un cliente que tiene una contestación de una demanda. Ojo, si el cliente está dentro del término, nosotros primero tenemos que calcular y decirle, tenemos hasta tal fecha para poder contestar su demanda. Antes de esa fecha, entonces yo voy a recabar todos los medios de prueba, es decir, todas las pruebas que a mí me van a ayudar en mi caso concreto para poder solicitarle al cliente, ya sean pruebas documentales, todo lo que yo tenga que exhibir en mi contestación. Supongamos que llega
el día 7 de marzo y mi cliente, en cuanto le notificaron, ya existe otro juicio donde se está llevando a cabo el mismo procedimiento. Entonces, yo en mi contestación quiero solicitar una acumulación del juicio. Es que es una acumulación que si ya existe un juicio en donde son las mismas partes, es el mismo pagaré que se está llevando el litigio, entonces yo puedo solicitar que se acumule el segundo expediente al primero. ¿Por qué? Porque ya se está llevando un juicio que es la misma litis. Entonces, por obvio, a mí una de mis pruebas va a ser las copias certificadas del expediente en el que yo deseo que se acumule el asunto. Entonces, llega obviamente por postura de los juzgados, tardan en certificar esas copias, a veces es el mismo grosor del expediente el que puede llevar a que se nos lleve más tiempo en que nos puedan otorgar esas copias. Entonces llegó el 8º día y yo no tengo en mi poder esas copias. ¿Qué voy a hacer o qué les sugerirían ustedes en este asunto? Recuerden que esa es una prueba idónea para yo poder solicitar una acumulación, ¿eh? Entonces, yo nada más tengo la acuse donde yo solicité que se me otorgaran copias certificadas del otro juicio. Nada más tengo eso. ¿Qué van a hacer ustedes o qué harían ustedes? Ingresar el acuse o sea, describir el acuse, manifestando que se está en trámite la recepción de las copias, ¿no? Así es. Ahora bien, ustedes se supone que ya saben o ya hemos visto cómo se ofrece una prueba. ¿Cómo ofrecerían esa prueba? Yo la ofrecería mediante un escrito de promoción. Ojo, estamos hablando de una contestación. En la misma contestación, en el apartado de pruebas. ¿Cómo ofrecemos las pruebas? Primero vamos a describir qué tipo de prueba es esta. Ese acuse, ¿qué tipo de prueba es? Documental. ¿Documental pública o privada? Pública. Así es. Ok, entonces vamos a enumerar la prueba. Vamos a poner documental pública y describir el tipo de prueba. Sale consistente en el acuse recibido del escrito de solicitud de copias certificadas del expediente tal, radicado en tal juzgado. Después ya describimos la prueba. ¿Qué sigue en ese ofrecimiento de esa prueba? ¿Se establece qué pretendemos acreditar con la misma? Así es, Vero. Vamos a decir nosotros, primero, qué pretendo acreditar con esa prueba y con qué punto o puntos de hechos guarda relación esa probanza, ¿sale? ¿Ok? Entonces, vamos a nosotros, como es un juicio ejecutivo mercantil, si fuera un juicio ordinario mercantil, nosotros podemos exhibir ese acuse y también nos vamos a comprometer y vamos a manifestar nosotros también en ambos, si sea ordinario o fuera un sumario, desde el momento de que nosotros estamos contestando la demanda, nosotros le vamos a manifestar al juez de que con fecha tal se presentó un juicio, ya existe un juicio donde es la misma litis el pagaré y vamos a ponerlo en los puntos de hechos. Sin embargo, su señoría, con tal fecha, yo solicité que se me otorgaran copias certificadas de dicho expediente para efecto de poder acreditar lo manifestado. Sin embargo, no me han sido posible y me comprometo a que en el momento que me sean otorgadas, exhibirlas. Entonces, las vamos a exhibir con fecha posterior como una prueba superveniente. Ya le hicimos la manifestación al juez, pero no las tuvimos a la mano al momento de que antes de que se nos venciera el término. Por lo tanto, nosotros la podemos ofrecer posterior como una prueba superveniente, pero sí guarda relación con un punto de hechos porque nosotros ya le hicimos conocimiento al juez. Si no, la otra manera también que podría ser es nosotros también ofrecer una prueba documental en vía de informe. ¿Cómo ofrecerían ustedes una documental en vía de informe para la misma hipótesis, del mismo caso en el que queremos acumular un expediente de otro?
No, pues ni idea, licenciada. Bueno, acuérdense que la prueba documental enviada de informe, a diferencia de la documental pública y documental privada, este tipo de prueba es un informe, como su nombre lo dice, que va dirigido ya sea a una autoridad, alguna dependencia, para efecto de yo acreditar o hacerle conocimiento al juez algo. En este caso, yo quiero hacerle conocimiento al juez de que ya existe un juicio diverso que fue el primero, y para que se solicite la acumulación, yo tengo que acreditar la existencia del otro juicio. Yo de momento no tengo copias certificadas, pero únicamente tengo mi acuse donde yo solicité dichas copias. Entonces, yo puedo solicitar al juez de que enumero primeramente mi prueba tal número, tipo de prueba es la documental enviada de informe, consistente en el informe que deberá rendir el juez, ya sea el juez primero, segundo, tercero del ramo civil con sede en esta ciudad, para efecto de que haga de conocimiento a su señoría mediante el informe de que si existe un juicio en el que la parte actora está y la parte demandada está bajo el número de expediente tal, y en su defecto informe que queremos nosotros acreditar, si es el mismo pagaré del que se nos está demandando, si son las mismas partes en el juicio. Si nosotros acreditamos eso, por ende, el juez deberá de acumular el segundo expediente al primero, ¿sale? Entonces, de esa manera podemos hacer nosotros también una documental envía de informe. ¿Para qué? Para que el juez requiera al juez, a veces están hasta en el mismo juzgado los juicios, pero en diversas secretarías. Entonces, si ese es el caso, entonces que el juez informe, se lo vamos a dirigir al mismo juez porque está en el mismo juzgado. Entonces, ellos tienen la obligación de rendir ese informe e inclusive exhibir las copias certificadas, y ya una vez que te admitan la documental enviada de informe, corren a costa de ellos las copias de dicho juicio. También lo podemos hacer de esa manera, ¿sale? Entonces nosotros al momento de contestar, primeramente vamos a conocer el término que tenemos para poder producir la contestación y poder saber realmente si estamos dentro del término para poder nosotros hacérselo saber al cliente. Obviamente que si el cliente llega y ya pasaron un mes o 10 días o es el 9º día y sabemos que ya no estamos dentro del término, se lo podemos hacer el conocimiento al juez. Al cliente, para que el cliente sepa que ya no estamos dentro del término, pero sin embargo podemos hacer una contestación, pero no se nos va a dar valor probatorio para las pruebas, es decir, al momento de que el juez analice y realice el cómputo de lo que viene siendo el término, él no nos va a admitir las pruebas porque ya estamos ofreciéndolas de manera extemporánea. Lo que sí se nos va a admitir es los abogados que nosotros autoricemos, el domicilio procesal que nosotros autoricemos para efecto de las próximas notificaciones y que se le dé seguimiento al juicio. ¿Podemos nosotros asistir al desahogo de las pruebas? Claro que sí. Hacer contrainterrogatorio, claro que podemos hacerlo ya con la figura que ya se nos concedió, ¿sale? Una vez que esté determinado el término para contestar la demanda, es importante que ubiques a las partes propiamente de una demanda. De ello se va a seguir el orden en el que vamos a ir produciendo la contestación de la misma. Decíamos, y ya lo hemos visto en las redacciones de las demandas, que primeramente en la parte de arriba vamos a encontrar las partes en el juicio, el tipo de juicio, el proemio. El proemio es la parte de la demanda en la que el actor va a ostentar su personería, si es por derecho propio o en representación. En el proemio es cuando designamos los abogados y el domicilio procesal. Al respecto es importante verificar nosotros cuando vamos a producir una contestación la personería. ¿Qué significa? Nosotros vamos a checar si realmente la parte actora que se está ostentando como parte actora, qué tipo de personalidad tiene en el juicio y si está de acuerdo con la ley.
Cuando esto debió haberlo hecho realmente desde el momento de la admisión, es lo que tiene que ver el juez, el juzgado se tiene que dar la tarea de antes de admitir, el checar si yo, Joana Karen Ovalle Ornelas, tengo legitimación para representar a mi menor hija en ejercicio de la patria potestad. Entonces, en caso de que yo no tenga legitimación, el juez no me deberá admitir la demanda, porque en ocasiones puede ser la persona que tiene la custodia de facto, pero no legalmente. Entonces, en ese tipo de casos, en dado caso que se haya admitido la demanda y nosotros tengamos conocimiento de que no tiene personalidad en el juicio, entonces nosotros podemos aquí hacer una excepción que se llama falta de legitimación o falta de personalidad, dependiendo del caso, la hacemos valer en nuestro escrito de contestación de demanda. Ahorita vamos a ver el apartado de lo que viene siendo las excepciones y defensas, pero esa excepción se llama falta de legitimación. Cuando nosotros contestamos la demanda, se va a contener un premio similar también en nuestra contestación. ¿Por qué? Porque nosotros también vamos a indicar en la contestación, vamos a nombrar autorizados, abogados que nos representen. Entonces también nosotros vamos a autorizar un domicilio procesal para recibir notificaciones, ¿sale? Entonces el premio también va a ir en nuestro escrito de contestación de demanda. Posterior a que ya nosotros redactamos el proemio de la contestación, para la demanda inicial la parte actora después del proemio, ellos indican la vía en la que se está promoviendo la demanda, la acción que pretenden y también el respectivo capítulo de las pretensiones, que es lo que yo pretendo que el juez analice y valore y a lo que condene a la parte demandada al momento de emitir la resolución. Entonces, nosotros al momento de que demos contestación al capítulo de las pretensiones, al capítulo donde estamos nosotros manifestando que es la vía o no es la vía o es la acción, entonces deberemos revisar si la vía indicada por el promovente es la adecuada, independientemente de que el juzgado ya lo debió haber hecho. Esta también es tarea de nosotros. Por demás, así si es la vía, es la indicada, de lo contrario nosotros vamos a poner una defensa procesal adicional en la que nosotros en el capítulo que vamos a ir contestando conforme al capítulo, cada capítulo de la demanda. Siempre nos vamos a basar en la demanda inicial para producir la contestación. Entonces, si no es la vía adecuada, entonces nosotros le vamos a hacer el de conocimiento al juez cuando con respecto a las pretensiones o con respecto a la vía, nosotros vamos a manifestarle que estamos inconforme toda vez de que no es la vía adecuada, siendo la vía adecuada tal vía y cuáles son nuestros motivos por los cuales nosotros consideramos que la vía adecuada es tal, ¿sale? También vamos a indicar cada una de las pretensiones si nosotros aceptamos o no aceptamos los actos reclamados. En este caso, si ellos nos están solicitando que se condene, que se nos condene al pago de gastos y costas, y nosotros estamos en nuestra letis diciendo que no estoy inconforme que se me condene al pago de gastos y costas, sin embargo considero que a quien debe de condenar al pago de gastos y costas es a la parte demandada por la falsedad en su declaración de los hechos, ¿sale? Este puede ser un ejemplo. Entonces, posteriormente a la demanda generalmente van a venir el apartado de hechos, que aquí van a ser los hechos narrados sobre los que se sustenta la demanda. Al respecto, al momento de dar contestación, ¿cómo vamos a dar contestación al capítulo de hechos? Vamos a manifestar nosotros sobre cada uno de hechos. Hecho 1. Con respecto al punto que se contesta, manifiesto que sí es cierto, que no es cierto, que es parcialmente cierto, o inclusive podemos calificar algunos de los hechos como hechos no propios, como aquellas situaciones que se está narrando el actor en la que sean ajenas a nuestro representado. Entonces, un ejemplo, con relación al punto 1 de hechos que se contesta, manifiesta su señoría que no es cierto, toda vez que el pagaré que está haciendo mención la parte actora
no es mi firma la que viene plasmada. Entonces puede ser ese un tipo de contestación. Ahora bien, cada hecho nosotros vamos a ir diciendo si es cierto, si no es cierto, si es parcialmente cierto, por qué no es cierto, y aclarando nosotros al juez lo que queremos que el juez tenga el conocimiento. ¿Por qué? Porque con lo que yo conteste con respecto a cada punto de hechos es con lo que yo voy a acreditar por medio de mis pruebas. Recuerden que todas las pruebas siempre tienen que guardar relación con cada uno de los puntos de hechos. Posteriormente, tu contestación de demanda deberá contener un capítulo especial. Ese es un capítulo especial que va a ir por la parte demandada en las contestaciones de defensas y excepciones. En este caso, existen excepciones de forma y de fondo. Las de forma destruyen la procedencia de la acción, como la excepción de pago en un juicio en donde tu representado se le está reclamando alguna cantidad de dinero, mientras que las de forma implican que la demanda se encuentra mal planteada procesalmente hablando, lo que implicaría que enfrente contra el derecho de defensa de tu representado y contra el debido proceso. Ahorita vamos a ver más adelante lo que vienen siendo las excepciones y defensas. Entonces, ya nosotros ya hicimos el capítulo, ya contestamos cada uno de los puntos de hechos, ya hicimos nuestro capítulo de defensas y excepciones. Entonces, atendiendo a cada tipo de materia, es probable que la demanda tenga anexos documentos fundados, o sea, que venga anexando algún tipo de documento. Entonces, respecto al dar contestación, nosotros podemos objetar alguno de sus documentos o inclusive objetar todos. Para eso nosotros también vamos a abrir un capítulo de objeciones, en donde nosotros podemos objetar los documentos que viene agregando como prueba la parte actora, para nosotros hacerle de conocimiento al juez que no se le dé validez a dicho documento, ¿sale? Entonces, también debemos atender a cada materia en específico si se deben ofrecer, era lo que les comentaba ahorita, si se deben ofrecer tus pruebas desde que se contesta la demanda, ya que en la materia obvias en las que en la materia obvias en las que existe un ofrecimiento de pruebas es la vía ordinaria, donde nosotros después de producir contestación, entonces cualquiera de las partes puede solicitar al juez que se abra el juicio a prueba, es decir, para que ahora sí cada una de las partes ofrezca sus pruebas conforme a su caso, ¿sale? Entonces, parte actora, parte demandada, se abre el ofrecimiento de pruebas, que en ordinario son 9 días, para que nosotros ofrezcamos nuestras pruebas, y entonces, posterior a ello, se pronuncian con respecto a la admisión de dichas pruebas. En el caso del juicio ejecutivo mercantil, entonces, se hacen desde la demanda inicial y la contestación es cuando nosotros vamos a hacerle el conocimiento al juez todas y cada una de las pruebas que a mi derecho convenga, ¿sale? Las excepciones y defensas. Las excepciones y defensas. Las excepciones consisten en demostrar que existen circunstancias que impiden, modifiquen o destruyan la acción. En cambio, una defensa es aquella que consiste en negar o contradecir todo o en parte de los hechos y derechos de la parte actora, arrojándole a esta la carga de la prueba y que el juez estudie adecuadamente los elementos que constituyen la acción. Entonces, un ejemplo de defensa es cuando, por ejemplo, en materia laboral se niega el despido y se ofrece la reinstalación al trabajador demandante. Con esta defensa lo que se hace es arrojar la carga de la prueba a la parte actora siempre y cuando dicho ofrecimiento se califique como de buena fe. Y en una excepción, la falta de personalidad puede ser una excepción, es decir, en la falta de personalidad en un proceso, ya que es una situación que impide la acción, como en el caso de que un representante, una persona moral, no tenga facultades para pleitos y cobranzas, o que la persona que delegue el poder no tenía facultad, es decir, si yo vengo demandando como
apoderado legal de cierta empresa, sin embargo, quien me otorgó el poder no tenía legitimidad en el juicio, entonces esa puede ser una excepción que al momento de mi contestación yo voy a hacer valer al juez, es decir, que no se le tome en consideración toda vez de que no tiene legitimación la parte actora para demandar en el juicio y hacerle con el conocimiento. ¿Por qué? Porque la parte que le está otorgando el poder no, no figura en el litigio, ¿sale? Entonces, en la práctica, defensa y excepción se usan de una forma indistinta, sin embargo, siempre es bueno saber específicamente lo que uno y otro implica. Oiga, ¿me puede dar otro ejemplo de defensa, por favor? Es que como que no me queda claro, sí se parecen, ¿no? De hecho, sí. Mire, una defensa que nosotros pudiéramos otorgar a nuestro favor puede ser, supongamos, en un ejemplo de un juicio familiar. Yo estoy demandando yo tengo una hija, no, perdón. Yo tengo la custodia de facto. ¿Qué es una custodia de facto? Una custodia que a mí un juez legalmente no me la ha otorgado mediante un juicio de guarda y custodia. Entonces, yo tengo la custodia de facto. Sin embargo, yo promuevo el papá de la niña que yo tengo de facto, de custodia de facto, es decir, no hay ningún juicio donde a mí se me concedió esa custodia, sin embargo, su mamá me la dejó a mí bajo mis cuidados, yo tengo años cuidándolo, y un día a mí se me ocurre ir y demandar al papá de la niña para que pueda cumplir con su obligación alimenticia. Entonces, yo lo demando a él para que él cumpla con su obligación alimenticia, y por error el juzgado a mí me admite la demanda de pensión alimenticia, sin requerirme un previo juicio de guarda y custodia, cuando se debió haber hecho primeramente un juicio de guarda y custodia, donde yo demando al papá y a la mamá para efecto de que por medio de un juicio el juez sea quien me conceda a mí la custodia provisional o definitiva. Si yo tuviera una custodia provisional, yo pudiera demandar alimentos, sí pudiera demandar alimentos, pero no tengo ni siquiera una provisional, mucho menos una definitiva, porque no existe un juicio previo a este juicio. Entonces, ¿qué pudiera ser una defensa por la parte demandada? Sería que él alegue que yo no tengo legitimación para poderlo demandar a él, toda vez de que no hay un documento fehaciente donde se acredite que yo soy la persona que tengo la guardia y custodia. ¿Por qué? Porque quien puede demandar alimentos es la parte que tenga la guardia y custodia del menor, legalmente, no de facto. Es decir, yo puedo tener la guardia y custodia de un sobrino, pero legalmente a mí el juez no me la ha otorgado, pues. Entonces, ese pudiera ser una defensa que en la contestación, en su capítulo de defensas y excepciones, la otra parte me va a hacer valer para efecto de que el juicio no se condene a él al pago de alimentos, y efectivamente no se le debería de condenar a él al pago de alimentos en favor de la suscrita en representación de la menor, porque yo no tengo una custodia legalmente sobre ella. Pues lo ideal, como les digo, primero yo debía haber promovido el de guarda y custodia, y el juez ahí, él debió haber desechado ese juicio, simplemente no lo había admitido. ¿Por qué? Porque no tengo yo legitimación legal para poder yo reclamar alimentos de una menor que no es mi hija. En cambio, si fuera mi hija, legalmente yo sí tengo derechos y legitimación sobre ella. ¿Por qué? Porque yo tengo el ejercicio de la patria potestad. Si bien es cierto, tengo la guardia y custodia de facto, pero la patria potestad desde el nacimiento de los hijos, nosotros como padres tenemos la patria potestad, ¿sale? Entonces, esa tuviera, al menos que tuviera un juicio donde yo perdí la patria potestad, entonces en este caso pues no, sería diferente también. O igual, otro ejemplo de defensa sería ese mismo, que yo en representación de mi menor hija, yo en ejercicio de la patria potestad, yo demando alimentos a su progenitor. Entonces el juez pues me va a admitir la demanda porque sí, yo le voy a acreditar con un acta de nacimiento de ella que yo soy su madre. Entonces yo hago caso, yo le omito al juez hacerle conocimiento que ya existe un juicio anterior donde yo perdí la patria potestad. Entonces yo de manera dolosa
acudo y sí, se me va a admitir dicha demanda de alimentos. ¿Por qué? Porque yo estoy acreditando que existe el acta de nacimiento. Sin embargo, él, en su contestación, tal vez él tenga hasta la custodia de mi hija, pero yo de manera dolosa, para poderle que se le haga el descuento provisional y poder yo estar recibiendo el dinero, yo le digo que yo tengo la custodia. ¿Qué tendría que hacer él en su contestación? Él tendría que hacerle el conocimiento al juez que existe ya un juicio, de exhibir copias certificadas del juicio o de la resolución donde a mí ya perdí yo la patria potestad de mi hija. Entonces se pierde la patria potestad y yo ya no tengo personalidad, legitimación para poder demandar yo los alimentos, ¿sale? Entonces es una defensa que nosotros pudiéramos hacer valer en la contestación. En la demanda inicial no va a haber capítulo de defensa ni de excepciones. Eso es únicamente cuando ustedes van a hacer una contestación y siempre y cuando el caso concreto ameriten o ustedes al analizar la demanda inicial vean que sí encuadra en alguna defensa. Si no, pues no va a haber necesidad de que hagan mención de alguna de ellas, ¿sale? No es obligatorio que tenga que ver un capítulo de defensas y excepciones. Simplemente si el caso concreto no nos amerita para un tipo de excepción o un tipo de defensa, entonces no lo vamos a hacer valer o no lo vamos a mencionar nosotros. Existen múltiples defensas y excepciones. Por cuanto a defensas, cada caso concreto puede derivar una defensa para un cliente, ya que cada caso se sustenta en hechos y acontecimientos propios que hacen complicado ejemplificar el número certero exacto de la defensa. Por otra parte, las excepciones son más completas y se encuentran clasificadas. Entonces, las excepciones sí pueden encuadrar en excepciones dilatorias o perentorias. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia de ese tipo de excepciones. Una excepción dilatoria son dilatorias aquellas que, como su propio nombre lo indica, son las que tienen por objeto retrasar el curso del procedimiento. No obstante, este tipo de excepción no impide ni destruye la acción. Únicamente puede retrasar el procedimiento, por decir una incompetencia, una prescripción, una acumulación de un juicio. ¿Qué va a pasar si nosotros estamos dentro de un juicio? El caso que ahorita les decía yo, que ya existe otro juicio igual, y yo solicito una nulidad de dicho juicio, yo solicito una acumulación, perdón, del juicio, para efecto, pero sin embargo, el juicio anterior no es el mismo pagaré, es un pagaré con las mismas, si bien es cierto, sí son las mismas partes, pero el pagaré no tiene la misma fecha de vencimiento ni la misma cantidad. Entonces, por ende, no se va a acumular el expediente porque son casos, si bien es cierto, son las mismas partes, pero no es el mismo pagaré en materia de la litis. Entonces, puede ser que lo hagan únicamente por dilatar el procedimiento, pero al final, pues no se va a llegar a una resolución en cuanto a la acumulación, pero sí va a detener el procedimiento. Es decir, hasta que no se resuelva con respecto a la acumulación, no podemos nosotros avanzar con el juicio que queremos supuestamente acumular. La prescripción, es decir, que nosotros estemos manifestando o haciendo conocimiento al juez que ya prescribió la acción de dicho juicio. Entonces, ese tipo de ejemplos nos van a demorar o dilatar el procedimiento hasta mientras tanto se pueda resolver con respecto a la acumulación o a la prescripción o alguna incompetencia. ¿Sale? Que puede ser un ejemplo también que nosotros nos vayamos a un recurso de apelación porque estamos solicitando de que se declare incompetente al juzgado civil porque no es un juicio civil, es un juicio familiar. Entonces, nosotros en la apelación va a detener el procedimiento hasta mientras tanto no se resuelva la apelación por la sala, que se va a ir a la segunda instancia para poder resolverse si realmente el juzgado civil es competente o no. En caso de que se declare incompetente, entonces va a poner fin o va a destruir la acción, va a poner fin al procedimiento, que eso puede ser que en ese tipo de excepciones dilatorias
lo que se busca es que destruyan la acción, es decir, que si realmente fuera una acumulación, ese juicio va a quedar ya sin efecto. Si fue una prescripción y efectivamente se acredite que está prescrita la acción, entonces lo que va a poner fin, la resolución de esta acumulación, de esta prescripción, va a poner fin a este procedimiento. En cambio, las perentorias es aquellas que sí impiden o destruyen la acción, como por ejemplo la cosa juzgada. Por sí sola, cuando se emita un acto de cosa juzgada, como puede ser si nosotros dentro de un juicio mercantil hacemos un convenio en el que, supongamos, el pagaré es de 30,000 pesos y yo un convenio con la parte demandada en que me pague 20,000 pesos en una sola exhibición, firmamos convenio, ratificamos el convenio. Entonces, al momento de ratificar el convenio ante el juzgado, en una audiencia de ratificación en donde las partes van a hacerle conocimiento al juez que efectivamente sí son sus firmas las plasmadas en el convenio que se viene exhibiendo, el juez va a emitir un acuerdo en ese mismo acto donde va a pasar como cosa juzgada el expediente. Por lo tanto, en ese mismo acuerdo ya es una excepción perentoria en la cual desde ese momento ya no hay más instancias, ya el juicio se da por concluido. ¿Por qué? Porque ambas partes llegaron a un común acuerdo y el juez ya ratificó. Por lo tanto, si está conforme a derecho el convenio, el juez lo califica como legal y entonces se va a pasar a cosa juzgada. Las excepciones dilatorias, un ejemplo de este tipo de excepciones es la incompetencia, como ahorita decimos, que usualmente tendrá por efecto que el proceso no puede iniciarse formalmente hasta que en tanto se determine si el actor acudió ante el juez competente o no, y en caso de que no se remitan los autos, el juez cuya competencia corresponda, pero no impide ni destruye la acción. Es decir, mientras no se resuelva que es incompetente el juez en el que se está llevando a cabo el asunto, entonces no se va a destruir la acción. En cambio, si derivadas de incompetencia, supongamos en una apelación, se resuelve que sí es incompetente, entonces ahí sí va a destruir la acción, pero hasta que se resuelva, ¿sale? Igual la prescripción y la acumulación como ahorita lo estábamos viendo. Las excepciones perentorias, que son la cosa juzgada, es una excepción que además de considerarse como de previo para ser analizada mediante la depuración del proceso, y consiste en que se hace el conocimiento al juzgador que dicha litis ya ha sido planteada o existe ya una litis resulta o firme que imposibilite que la acción prospere. Por ejemplo, si en un juicio reivindicatorio previamente el demandado ya había ganado el usucapio, que estamos hablando del juicio de prescripción de adquisitiva, la acción reivindicatoria no puede prosperar porque el usucapio es cosa juzgada y ha entregado la propiedad a favor del demandado. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo tengo una casa y yo ya tengo la posesión de una casa. Entonces, yo llevo a cabo un juicio de adquisición positiva, buena o mala fe, en la que yo mediante un juicio, yo ya el juez me resolvió favorablemente y el juez declaró como legítima propietaria a mí y ordenó que yo pudiera incluso escriturar. Entonces, después de que ya existe esa resolución, ya causó ejecutoria, viene la parte, el anterior dueño, porque ya no es dueño, y demanda la reivindicación. ¿Qué es la reivindicación? Cuando yo como propietario le demando a Gabriela la desocupación del bien inmueble. Entonces, yo, por medio de mi contestación, yo voy a poner la excepción de cosa juzgada y yo le voy a acreditar al juez que ya existe un juicio, que ya existe un juicio con resolución debidamente ejecutoriada, en donde ya no existe otra instancia y el juez legalmente me concedió a mí la propiedad como propietaria del bien inmueble, que viene siendo el bien inmueble que me vienen a mí demandando. Entonces, como ya es un juicio
ya es un juicio concluido, el de prescripción o usucapión, como también se le llama, entonces aquí va a producir efectos en que va a poner fin al procedimiento. ¿Por qué? Porque no podemos hacer un juicio por la misma cosa que ya está juzgada. Entonces, yo ya demandé en su momento al propietario, a lo mejor no lo puede localizar, pero yo lo hice por publicación de dictos y él nunca se apersonó al juicio. Entonces, yo seguí las etapas procesales que se debieron haber seguido en el juicio y el juez al final de cuentas a mí ya me condenó, ya me resolvió de manera favorable el asunto. Entonces, su momento de él debió haber sido que él se apersonó al juicio cuando produció contestación, para producir contestación, para ser debidamente notificado o emplazado. Entonces, por el transcurso de los años, yo le demandé ya la prescripción y prosperó a mi favor. Yo demostré por medio de testigos que tengo más de 10 años ocupando el bien inmueble. Entonces, de manera continua, de buena o mala fe, entonces, pues el juez ya me decretó una resolución favorable y él ya no puede venir a mí. Sí lo puede hacer de momento, pero como les digo, siempre son varios juzgados civiles. Puede ser que recaiga inclusive en el mismo juzgado civil o en otro juzgado civil y ellos no se van a dar la tarea de checar si ya existe otro juicio entre esas partes o no. Ellos simplemente, si la parte demandada acredita ser el propietario legal con escritura pública, certificado de libertad de gravámenes, el juez le va a admitir la demanda de vindicación. Sin embargo, yo tengo que hacerlo valer por medio de mi contestación y por medio de la excepción de cosa juzgada, ¿sale? Entonces, ese pudiera ser un ejemplo en donde nosotros pudiéramos hacer una defensa y excepción. La litispendencia existe cuando existe otro juicio pendiente por resolver en alguno de las legislaciones, como en materia de amparo, el término litispendencia cuando existen los mismos hechos quejosos y el acto reclamado. Es decir, aquí que exista una duplicidad de proceso. Esto se estudia usualmente en una depuración procesal para evitar que los órganos jurisdiccionales emitan sentencias contradictorias. Un ejemplo de litispendencia, les voy a platicar de un asunto que es verídico. Resulta que yo promuevo un juicio de prescripción adquisitiva. Como el juicio de prescripción adquisitiva, yo demando al quien en su momento, cuando yo inicio la demanda en el 2019, era el legalmente propietario. Yo acudí al registro público de la propiedad, solicité copias certificadas de las escrituras, mi certificado de libertad de gravámenes, presenté mis 3 testigos. Entonces, yo presento mi demanda y todo. Me admiten la demanda, pero ¿qué pasa? Yo en su momento, yo quiero emplazar al que era el propietario. De manera dolosa, el que era el propietario le transmite el dominio, es decir, vende la propiedad a una tercera persona, a una inmobiliaria. Entonces, al momento de ya habíamos girado oficios a las dependencias de búsqueda porque no encontrábamos al que nosotros estábamos demandando. En ese inter, cuando yo giro un oficio, si se fijan, también va dirigido al registro público de la propiedad. Estamos hablando que por ahí, yo inicié en 2019, por ahí del 2020, porque yo inicié ya como en noviembre, no recuerdo muy bien. Entonces, bueno, en las escrituras venía un domicilio para donde yo podía notificar al demandado. Agoté ese domicilio que no era ni en Sinaloa, era en Culiacán. Entonces agotó el domicilio. Ya después ya no tenía yo otro domicilio donde emplazar al demandado. Por ende, pues el juicio de prescripción tiende a caducar, pues por ser un juicio ordinario, sí va a caducar este tipo de juicios. Entonces, yo tengo la obligación de seguirle dando el impulso procesal al juicio. Yo solicité bajo protesta, es verdad que desconozco algún otro domicilio donde poder demandar a la parte demandada, donde emplaza la parte demandada. Entonces el juez me ordena que se giren oficios y después íbamos ya por la búsqueda de dictos en dado caso que no apareciera oficios, algún domicilio. ¿Qué pasa cuando yo giro el oficio, yo diligencio el oficio al registro público y rinde el informe? El registro público de la propiedad informa que si bien es cierto
pero a él nada más le estaban solicitando, lo raro aquí es de que al registro público de la propiedad únicamente le estaban solicitando que checaran sus bases de datos si a nombre de tal persona existía algún domicilio registrado o alguna propiedad. Y él informa que sí, que existe una propiedad y hace mención la que yo pretendía prescribir. Entonces, sin embargo, con fecha reciente, pasó a ser propiedad de tal inmobiliaria. Entonces, ahí existe una litispendencia, que fue lo que yo hice valer al momento de que yo tuve conocimiento de que ya existía una escritura reciente, posterior a la que yo había iniciado el juicio. Entonces, yo hice valer la litispendencia para efecto de que el juez analizara tuviera el conocimiento de que existe otra persona como codemandado. Entonces yo solicité que como parte codemandada se le diera visa también a la inmobiliaria que había adquirido para efecto de que fuera emplazada y manifestar lo que su hecho convenga. Y efectivamente se admitió la litispendencia, se ordenó emplazar a la parte demandada y ahora el juicio se está siguiendo en contra de la parte demandada también, de la nueva inmobiliaria. ¿Por qué? Porque son los actuales dueños. Entonces ahí puede ser un caso de litispendencia porque existía también aquí un juicio pendiente, que si bien es cierto, pues ya existía. De hecho, en este caso fue dación de pago, fueron de dación de pago ellos los que de manera dolosa dieron dación de pago varios bienes inmuebles de esa misma colonia que eran todos invadidos y ellos los dieron dación de pago teniendo conocimiento de que ya se estaban siguiendo juicios de prescripción también porque había otra vecina que se iba más adelantado en el juicio. Entonces, ese puede ser un caso de litispendencia. Aquí sí existe una relación entre las figuras procesales y puede existir también una duplicidad de procedimientos. Entonces, si nosotros acreditamos que existe esa relación, puede ser llamada la otra parte. Una defensa derivada del pago de compensación. La defensa derivada del pago de compensación implica hechos relacionados al proceso que destruyen o modifican la acción. Dentro de las defensas comunes, en los procesos de cobro existe la defensa de pago parcial o incluso compensación. Este tipo de defensa, la carga de la prueba siempre recae sobre la parte demandada, por lo que al oponerse debes asegurarte de contar con el material probatorio correspondiente para poder acreditar dicha defensa. En el tipo de los juicios ejecutivos mercantiles es muy común esta defensa. ¿Por qué? Porque por lo regular, y es muy común, que la parte actora va a reclamar el pago total del pagaré, de la suerte principal, sin tomar en cuenta los abonos o pagos que se le hayan otorgado derivado de ese pagaré. Entonces, nosotros tenemos que en nuestra contestación hacer valer la defensa esta derivada del pago de compensación, porque existen pagos parciales. ¿Cómo lo puedo hacer yo esta excepción? Nosotros podemos hacer esta defensa si nuestro cliente nos dice, ¿sabes qué? Me tocó también una vez en que el cliente tenía pagos y tenía las transferencias que le hacía a la persona y nosotros exhibimos las transferencias para que se tomaran en cuenta de la suerte principal y efectivamente el juez de la suerte principal que se estaba reclamando, todos los pagos que se pudieron acreditar, él los descontó de la suerte principal. Entonces, si nosotros no le hacemos esta defensa al juez, nosotros no le acreditamos con material probatorio, como puede ser depósitos, transferencias realizadas directamente a la parte actora o a la mercantil como parte actora, entonces el juez no va a tener conocimiento. Por ende, nosotros como parte demandada, toda la carga la tenemos sobre nosotros de poder acreditar que efectivamente mi cliente sí ha otorgado pagos parciales o inclusive en ocasiones ya liquidaron en el transcurso del tiempo en el que se le emplazó la demanda. Supongamos, yo presento una demanda a finales del año 2022. Sin embargo, me la mandaron irregular esa demanda, después ya no le di seguimiento, no pude emplazar a la parte demandada. El juicio sigue activo, no se me ha caducado. Sin embargo, yo en ese inter
yo tengo conocimiento que existe la demanda, o sin embargo no tengo conocimiento, pero yo quiero liquidar dicho adeudo porque yo ya quiero saldar el pago ese, yo acudo y le hago una transferencia o también le puedo hacer un depósito a nombre de la parte demandada. Entonces yo voy a hacer esa defensa y manifestarle al juez que efectivamente con tal fecha yo ya liquidé ese adeudo con la parte actora. Por lo tanto, solicito que se me exima de dicho pago. Y entonces yo puedo solicitar inclusive que se le condene a la parte actora del pago de gastos y costas que me generó el presente juicio. Entonces, la defensa derivada de la nulidad del documento base de la acción. Este tipo de defensa implica que el documento base de la acción carece de los elementos necesarios para ser eficaz y producir efectos jurídicos vinculantes. Esta nulidad puede ser derivada de la alteración o falsificación del documento base de la acción. Debemos tomar en cuenta de que cuando se alega la alteración del documento base de la acción, la defensa puede implicar la destrucción parcial o total de la acción, ya que con la acción parcial no necesariamente destruye la acción. Entonces, si se altera, supongamos un pagar, que es muy común que en las empresas, al momento de solicitar un crédito, un préstamo, se nos haga firmar un pagaré en blanco y yo acredito mediante una pericial de que efectivamente no coincide la fecha en la que se llenó el pagaré a la fecha en la que se firmó, entonces yo puedo destruir la acción inclusive total. ¿Para qué? Para que a mí no se me condene al pago de la cantidad del pagaré. Entonces, esa sería una de las excepciones para que nosotros pudiéramos anular dicho documento, que más adelante vamos a ver nosotros cómo podemos ofrecer dicha pericial. ¿Sale? También al alterar un contrato de arrendamiento puede ser un ejemplo donde se altera una pena convencional. Al acreditarse la alteración del documento no implica que el contrato sea inválido, es decir, el contrato de arrendamiento va a seguir. Sin embargo, la cláusula de la pena convencional va a ser la que sí va a surtir efectos en el juicio, puede quedar anulada, ¿sale? Puede ser destruida totalmente. Sin embargo, el juicio no va a quedar anulado ni tampoco va a surtir efectos totales que le puedan perjudicar al cliente. ¿Por qué? Porque a final de cuentas yo sí estoy acreditando que existe un contrato de arrendamiento. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o consulta? No, licenciada, vamos claras. Gracias. No, Liz. La falta de acción y derecho. La falta de acción de derecho, esta defensa implica que el actor carece de una falta de legitimación para poder proceder en contra del demandado. Es decir, que el actor no tiene el derecho que reclama este tipo de defensa. Es demasiado común, sin embargo, es más utilizada ya que no siempre es aplicable esta defensa de derecho material cuando se reclama en un juicio que no le pertenece al actor o bien el demandado no tiene la calidad que se le imputa, es decir, relacionada a la legitimación pasiva. Un ejemplo de esta falta de acción y derecho es que supongamos a mí, Gabriela, como propietaria, me viene a mí a demandar un juicio de reivindicación, sin embargo, yo no vivo en esa propiedad que se me está demandando de la reivindicación. Por casualidad, el día que fue el actuario a emplazar la demanda, yo estaba visitando a mi mamá. Yo llegué ese día al domicilio y yo, si bien es cierto, cuando el actuario preguntó por mi nombre, yo sí estaba en el domicilio. Sin embargo, yo no tengo la posesión de dicho bien inmueble. Yo vivo en tal lugar. Entonces, yo pudiera hacer valer esa falta de acción y derecho, toda vez de que a quién se le va a demandar la reivindicación, a la persona que tenga la posesión del bien inmueble, no a mí que ese día iba de visita, pues sin embargo yo no habito ese bien inmueble. Yo pudiera en mi contestación hacer valer dicha acción para efecto de que el juez tome en consideración, inclusive si yo estoy rentando o arrendando en otro bien inmueble, yo le exhibo el contrato de arrendamiento en el cual yo
yo le hago las manifestaciones al juez o le acredito que no vivo en ese domicilio. Puedo ofrecer también testimoniales para poder acreditarle que yo habito otro domicilio y cuál es el domicilio que habito, ¿sale? Y por último, la obscuridad en la demanda. Esta es otra de las defensas comunes en el proceso y que sin embargo es mal empleada, que la oscuridad se determina por diversas tesis que debe de implicar una aceptación del derecho de defensa al demandado. Es decir, la demanda y sus hechos deben ser tan ambiguos que impidan una defensa adecuada, lo que muchas veces es imposible, ya que el órgano jurisdiccional, previo a admitir la demanda, deberá prevenirla por oscura o irregular. No obstante, si le falta esta prevención, la excepción puede hacerse valer. Sin embargo, si existe dicha ambigüedad, debe de ser tal que le impide y afecta a la defensa del demandado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando realmente, ¿quién tiene que analizar si la demanda tiene obscuridad? Es decir, que no sea claro, precisa o simplemente me impida a mí realizar una buena defensa. Entonces, es el órgano jurisdiccional. El juez, al momento de admitir una demanda, si él ve o se percata que dicha demanda no se le entiende en dicho hecho o simplemente quiere que sea más clara en lo que pretende con el juicio, entonces él va a mandarla como irregular la demanda, que son las prevenciones. Cuando el juez no le queda claro o cree que le falta hacerle el conocimiento ciertas circunstancias o ciertos documentos, puede ser que yo en mi escrito inicial de demanda, yo hago la manifestación de que existe un pagaré, inclusive yo lo ofrezco como un punto de hecho, sin embargo yo no lo anexo a mi escrito inicial de demanda. El juez no me va a desechar la demanda. ¿Qué va a hacer? Me va a hacer una prevención, es decir, va a emitir un acuerdo en donde él me va a solicitar que exhiba el pagaré original base de la acción, ¿sale? Para efecto de pronunciarse con respecto a la admisión. No me va a admitir la demanda en ese momento. Entonces, otra prevención puede ser, tal vez yo en mi escrito inicial de demanda, al momento de iniciar, yo escribí un error de dedo, un nombre o el apellido de la parte actora mal, y al momento de firmar lo escribí de otra manera o no coinciden los nombres. Entonces él va a prevenir para que aclares cuál es el nombre correcto de la parte actora, toda vez de que existe una confusión en la parte que está promoviendo y la que está firmando el escrito inicial de demanda. Puede ser otra prevención. Otro ejemplo ya en juicios familiares puede ser cuando en el ejercicio de la guardia y custodia, que yo demando la guardia y custodia y no estoy manifestando a la juez el domicilio actual en el que está viviendo el menor. Entonces el juez me va a requerir que mencione el domicilio actual que está habitando el menor, toda vez de que parte primordial en un juicio de guardia y custodia es que el DIF va a visitar y va a hacer un estudio de campo en el domicilio que habita el menor para efecto de poder él verificar el estatus socioeconómico, psicológico en el que él se está desenvolviendo. Lo mismo hace en el domicilio de la contraparte a quien yo estoy demandando, para efecto de él en su resolución tomar en cuenta el domicilio o el lugar más apto para que el menor pueda ejercer la guardia, pueda llevar a cabo el ejercicio de la guardia y custodia, ¿sale? Hasta aquí, dudas o consultas que tengan. No. No, yo tampoco, Lic. Gracias. Ok. No, ni Vamos a ver un ejemplo de una contestación de una demanda mercantil. Déjenme busco mi...
Sí, todavía siguen viendo las diapositivas, ¿verdad? Sí, todavía está presentando. Ok, voy a compartir. Este material nos va a hacer favor de pasárnoslo, ¿o no? Se los voy a pasar, nada más que les voy a ser bien honesta, en este material no le he cambiado los nombres de las partes. Entonces se los voy a compartir así, igual. No, yo decía de las diapositivas. Ah, ok, sí, claro. Ahorita que terminemos la clase también se los paso. Por favor. Es que yo luego saco fotos cuando no alcanzo a escribir, pero pues ya se saturó mi teléfono. Sí, está lleno, entonces se los comparto. Gracias. Esta es una contestación de un juicio ejecutivo mercantil. Si se fijan, como decíamos ahorita, aquí están las partes en el juicio, quién demanda, a quién demandan, el tipo de juicio, ese es un juicio ejecutivo mercantil, el juzgado y el número de expediente en el que se está llevando a cabo el procedimiento. En este caso, este es el nombre de la parte que se está demandando, entonces, por lo tanto, él viene siendo mi cliente. Ese es el proemio que mencionábamos ahorita, mexicano, las generales, señalando domicilio procesal para yo recibir notificaciones, autorizando a los abogados. Es muy importante que al momento de autorizar a los abogados hagamos la manifestación, porque como es un juicio ejecutivo mercantil, recuerden que la fundamentación principal va a ser el Código de Comercio. Entonces, el artículo 1069 existe un único Código de Comercio. Entonces, el 1069 nos habla de los autorizados. En este caso, pues vamos a autorizar en todos los términos, en los términos más amplios del artículo 1069 para imponerse en autos, entregar y recibir oficios, consultar el expediente cuantas veces sea necesario a los licenciados y manifestar siempre el número de cédula profesional de los licenciados que venimos autorizando. Quienes nosotros para poder estar, se nos dé autorización como abogados, nosotros debimos haber tenido que registrar nuestra cédula profesional ante el juzgado, es decir, se hace por medio de oficialía de partes común, en este caso como es materia civil y mercantil, entonces se hace por medio de los juzgados, en la oficialía de partes común de los juzgados civiles y familiares, una única vez se hace el registro de la cédula para que pueda quedar ya acreditada la cédula y nosotros se nos puedan dar nombramientos y aparecer en el libro de gobierno. En caso contrario, que nosotros no estemos autorizados y el sistema no arroje de que nosotros ya estamos previamente autorizados con nuestra cédula profesional para el ejercicio de la abogacía, se nos va únicamente autorización como para oír y recibir notificaciones, ¿sale? En este caso, pues nosotros ya estamos autorizados y le estamos manifestando al juez quienes están acreditados legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derechos, que sus cédulas profesionales se encuentran debidamente registradas en el libro de registro para tal efectos que se lleva a cabo en este juzgado. Por lo tanto, ante usted, ciudadano juez, con el debido respeto, comparezco para exponer. Entonces, aquí la vía, pues sí era la correcta, entonces yo no estoy haciendo manifestaciones todavía. Entonces, vamos a decir que dentro del término que me fue concedido y antes de pasar a dar contestación de la temeraria infundada demanda entablada en mi contra, me permito poner las siguientes excepciones. Aquí es donde nosotros vemos lo que estábamos viendo ahorita en la clase y ya lo estamos llevando a la práctica en un escrito de contestación. Entonces, yo pongo la excepción prevista en el artículo 8º, fracción 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Contra las acciones derivadas de un título de crédito solo pueden oponerse las siguientes excepciones y defensa. La 8ª nos dice las que se basen en la quinta o el pago parcial que conste en el texto mismo del documento o en el depósito del importe de la letra del caso del artículo 132. Esta excepción nosotros le vamos a decir al juez por qué procede. Entonces, yo considero que esta excepción procede, que es la excepción del pago parcial que estamos viendo ahorita.
Procede porque mi cliente ha realizado pagos parciales a la totalidad de la deuda que se me viene reclamando. En virtud que el suscrito estuve haciéndole pagos mensuales a la empresa denominada, que en este caso es la parte actora, por medio de pagos en efectivos descontados, en pagos descontados de mi cuenta personal, y ya hago yo mención de cuál es mi cuenta personal, la clave interbancaria y la institución bancaria. Entonces, los mismos que fueron depositados bajo el número de contrato. Entonces, yo hago mención el número de contrato, que en este caso era una financiera de donde se compró un vehículo. Entonces, referencia tal de la institución bancaria denominada Citibanamex, que es la institución bancaria por parte de la parte actora. Entonces, mismos recibos que vengo anexando en el presente curso. Si yo tengo los recibos de esos depósitos o pagos parciales, pues yo los voy a ofrecer como pruebas. Si no, también puedo hacerle por una documental en vía de informe para que el banco, en este caso el banco de mi cliente, que es el Bancoppel, por medio de este juicio puede informarle al juzgado si existen realizados pagos a esa cuenta, a esa institución, bajo el número de contrato tal. Entonces, esta excepción procede, le volvemos a hacer la manifestación al juez de que porque yo he hecho pagos parciales o totales a la deuda reclamada, tal y como se desprende de la relación de pagos antes descrito y de los documentos que al efecto se acompañan, mismas cantidades que se aplicarán para cubrir el adeudo que supuestamente se me está reclamando de los hechos que se han dado cuenta los señores, y ahí ya voy a ofrecer mis testigos. En caso de que, pues yo, en el caso concreto, estos testigos son personas cercanas a él que tuvieron conocimiento de que el señor sí ha realizado pagos a la deuda total. Entonces, como ya quedó manifestado y en base al documento en que funda su acción la parte actora, se aprecia claramente que la parte actora se dedica de forma ilícita al préstamo con intereses usurarios, toda vez que el artículo 362 del Código de Comercio señala claramente el tipo de interés legal anual debe de ser del 6%, no mayor. Entonces, por lo que es evidente que el presente caso cae en usura. ¿Por qué? Porque la usura recae cuando se excede de ese 6% de intereses anual, por lo que tanto el pagaré que se está reclamando es por el 10% mensual. Ello también de conformidad con la ley del 23 de julio de 1908 sobre la nulidad de los contratos de préstamos usurarios, mismas que a pesar de su antigüedad siguen vigente hoy en día, la cual tiene como idea fundamental evitar las condiciones leoninas que los usureros imponían y lograr una mayor protección al usuario. Entonces, entre sus elementos básicos, el artículo 1 establece que será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifestando desproporcionado con las circunstancias del caso en condiciones tales que resulta que el leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestario causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o bien de lo limitado de sus facultades mentales. Entonces, nosotros podemos acreditarle al juez de que yo no estaba bien de mis facultades mentales, de que yo tal vez por la angustia o el estado de necesidad que yo me encontraba, yo accedí a firmar el pagaré con ese interés sin tener conocimiento que se estaba recayendo en una usura. Entonces, aquí nosotros ya estamos planteando y estamos viendo cómo en la práctica nosotros podemos hacer valer nuestras excepciones y nuestras defensas, ¿sale? Entonces, procede la excepción planteada por las consideraciones de derecho y los argumentos anteriormente manifestados. También se está haciendo ver la improcedencia de la acción y la vía. Efectivamente, es improcedente la acción y la vía intentada por la parte actora, ya que el artículo 1391 del Código de Comercio señala los documentos que traen aparejada ejecución
y del que acompaña a la parte actora en su escrito inicial de demanda, no reúne con los requisitos que tiene las 8 fracciones del artículo anteriormente citado y por lo tanto no es procedente la vía ejecutiva mercantil, pues en su primer lugar acompaña un pagaré, que dicho pagaré fue firmado a mediados de agosto del 2018 y no en la fecha que falsamente señala la parte actora. En este tipo de contestación, nosotros lo que estamos acreditando es que el pagaré fue alterado, porque cuando se llevó a cabo el contrato fue en una fecha y con fecha posterior se rellenó posiblemente, y es muy común que hagan las empresas, de que los pagarés, como les digo, los firmen en blanco y posterior a ello se va a rellenar, la fecha de vencimiento, la cantidad, entonces pueden alterar posterior a ello y a final de cuentas ellos van a demandar con el pagaré, con el pagaré para que se pueda admitir la demanda, se les va a admitir la demanda, entonces nosotros tenemos que hacerle el conocimiento y acreditar por medio de nuestras pruebas que no, efectivamente no fue la fecha, no es mi firma, no fue el lugar, no fue la fecha de vencimiento, no fue la fecha en que se llevó a cabo el acto de comercio, entonces no fue la manera en la que se llevó a cabo el acto de comercio, no fue la suerte principal que se me viene reclamando, he dado yo pagos parciales, entonces todo eso lo voy a hacer de conocimiento al juez por parte de mi contestación, ¿sale? Entonces este puede ser los puntos que ustedes puedan tomar en cuenta al momento de que ustedes le llegue un juicio mercantil, entonces preguntarle a nuestro cliente, en este caso, usted ha dado pagos parciales, si es su firma, reconoce su firma, es muy importante también decirle al cliente, ¿reconoce usted tu firma? Ellos mismos nos van a decir muchas de las veces, sí es mi firma, o se parece a mi firma. Entonces, de hecho, no siempre es de que se tenga que llevar a cabo todo el procedimiento. Es común que en los juicios mercantiles, en este caso los de pagarés, que la parte actora admita que sí tiene dicha deuda y que a veces ellos mismos lo que quieren que nosotros hagamos es que nosotros negociemos con la otra parte para efecto de poder llegar a un convenio y poder que por decir que se les tomen los intereses, que se les cobre nada más la suerte principal o que se le haga un nuevo convenio de pago. Entonces, en esas ocasiones nosotros claro que tenemos que decirle a nuestro cliente, ok, tenemos 8 días. Dentro de esos 8 días nosotros tenemos que producir contestación. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo hablo con la parte actora. Entonces, sí, yo voy a hablar con el abogado de la parte actora, pero ¿qué va a pasar? Si yo dejo de contestar esa demanda dentro del término que la ley me concedió, los 8 días, se me va a declarar en sentido afirmativo los hechos que yo dejé de contestar. Sí, yo a lo mejor de palabra el abogado me dijo, sí, vamos a firmar un convenio, nada más dame chance de redactarlo. Se me fueron los 8 días, yo me confié que se va a redactar el convenio y no contesté la demanda. ¿Y qué pasa si después ese convenio no se lleva a cabo? Entonces ya yo perjudiqué a mi cliente, ya mi cliente ya se fue en rebeldía y los hechos que la parte actora está manifestando se van a declarar en sentido afirmativo porque yo no mostré ninguna oposición, yo no contesté mi demanda, yo no mostré ninguna defensa, ninguna excepción. Entonces, ok, yo contesto, ¿qué le vamos a decir al cliente? Ok, independientemente de eso, yo voy a contestar dentro del tiempo que se me está concediendo. Vamos a hacer toda la litis del juicio. Y ya sí es opcional si se llega al convenio o no, pero sin dejar de contestar la demanda. Entonces yo hablo con el abogado de la otra parte para efecto de que el abogado puede llegar a una negociación. Si mi cliente acepta, yo en cualquier momento, yo puedo exhibir un convenio firmado por ambas partes. Entonces, el convenio va a surtir efecto desde el momento en que se presenta, Gabriela. ¿O cuándo surtiría efectos? Pues yo digo que sí, ¿no? Desde el momento en que se presenta. No. Un convenio surte efectos legales hasta una vez que es ratificado ante la autoridad. Por el juez. Es decir, yo puedo
puedo exhibir ahorita un convenio porque yo estoy viendo en la demanda inicial la firma de usted, Gabriela, y yo puedo hacer un convenio y hacer su firma y decir que sí, que llegamos a un convenio. El juez, si bien es cierto al momento de él ver el convenio y si está conforme a derecho, entonces, y él dice, ok, están aceptando, entonces él va a ordenar una fecha para que se pueda ratificar el convenio. Si llegase a esa fecha, la parte contraria no se presenta, el convenio no surte efectos ni paraliza el juicio. Es decir, si se presenta y dice, no, ya no es mi deseo que se ejecute ese convenio, no, que queda anulado o simplemente no se presenta, el juez da porque no va a surtir ningún tipo de efectos dentro del juicio ese convenio. Entonces, hasta el momento de que asistan ambas partes que están firmando el convenio a ratificar su firma, es decir, hacerle de manifestaciones al juez de que efectivamente sí es su firma y tienen conocimiento de todas y cada una de las cláusulas que se están estipulando en dicho convenio, entonces hasta mientras tanto el convenio va a poder surtir efectos y ahí es donde pasa a ser cosa juzgada, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda o consulta que ustedes tengan? Pues para mí por el momento no. Ok, miren, quería más que nada que viéramos hoy lo de las excepciones y defensas, cómo van encuadradas en una contestación, ¿sale? Vimos ya cómo se hace una contestación, no hemos hecho todavía alguna contestación. Ahorita de momento vamos a dejarlo porque pues ya estoy viendo que también Vero ya se nos está durmiendo y vamos a dejarla hasta aquí y ya mañana seguimos viendo realmente la redacción y vamos a tratar de hacer una contestación con respecto al caso que hemos venido realizando en clases anteriores, ¿sale? Sí, licenciada, está bien. ¿Mañana sí nos vemos? Sí, mañana creo que va a ser un poquito más tarde. Tienen otra clase antes que la mía, ¿verdad? Sí, a las 7. De 7 a 8:30 y de 8:30 a 10 con usted. Ah, ok. Sí, entonces nos vemos a esa hora. Bueno, Bueno, entonces de mi parte pues sería todo. Los dejo que descansen. Que pasen bonita noche. que descansen, chicas. Sí, Bueno, lo descansemos Gracias, todos. Vero, Muchas saludos. gracias. Adiós, Gaby, adiós, Lick. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Vámonos, Gracias, Carlita. Laura. Saludos. ¿Ya? ¿A dónde nos vamos?